Durante ese proyecto, con la pregunta que nos tocó, la cual es ¿cuántos litros de agua tomas al día?, vamos a realizar una tabla de frecuencia, cuáles son sus clases, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, y con esa información vamos a graficar un histograma, una gráfica circular y una gráfica de ojivas. Vamos a calcular la media, moda y mediana de los datos, calculando asimismo la varianza, desviación estándar muestral y el coeficiente de variación, calculando los valores mínimos, máximos, rango absoluto, cuartiles y rango intercuartil, graficando así un diagrama de caja. Una población es el conjunto de todos los elementos a los que se somete a un estudio estadístico. Muestra es una parte de la población seleccionada de forma que puedan hacerse inferencias de ella con respecto a la población completa. El conjunto de todos los resultados posibles, diferentes de un determinado experimento aleatorio, se denomina espacio muestral. Dependiendo de los datos que se tengan, es la cantidad de clases que se recomienda tener. Por ejemplo, si se tiene menos de 50 datos, se recomienda tener de 5 a 7 clases. Y si se tiene de 50 a 100 datos, las clases que se recomiendan son de 7 y 8 y así sucesivamente. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un valor a un conjunto de valores. La moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Se representa por MO y se puede hallar la moda para variables cualitativas y cuantitativas. Aquí podemos ver la fórmula que se utiliza para sacar la moda, donde L es el límite inferior de la clase modal, Fi es la frecuencia absoluta de la clase modal, Fi-1 es la frecuencia absoluta inferior a la clase modal y F+1 es la frecuencia absoluta posterior a la clase modal. La mediana es el valor que ocupa el valor central de todos los datos cuando estos están ordenados de menor a mayor. La mediana se representa por ME. La mediana se puede hallar solo por variables cuantitativas. La fórmula siguiente es para sacar la mediana, en donde L es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana, n sobre 2 es la semisuma de las frecuencias absolutas, F-1 es la frecuencia acumulada anterior de las clases medianas, y AI es la amplitud de las clases. La media es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Las medidas de variabilidad son intervalos que indican la dispersión de los datos en la escala de medición. Y son amplitud, desviación estándar y varianza. Amplitud es la diferencia entre tu dato más grande y el más chico. Desviación estándar es el promedio de desviaciones de las puntuaciones con respecto a la media. Se simboliza con una S o mediante la abreviatura DE. Varianza es tu desviación estándar elevada al cuadrado y se simboliza con S y con un 2 como potencia. Los cuartiles son los tres valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Q1 es igual a 0.25, Q2 es igual a 0.5 y Q3 es igual a 0.75 y Q2 es igual a la mediana. Los percentiles son los 99 valores que dividen la serie de datos en 100 partes iguales. Los percentiles dan los valores correspondientes al 1%, al 2% y así al 99% de los datos. Un valor atípico es una observación que es numéricamente distante del resto de los datos. Los valores atípicos pueden ser indicativos de datos que pertenecen a una población diferente del resto de la muestra establecida. Lo primero que haremos será elaborar nuestra tabla de datos donde pondremos los nombres de nuestros compañeros junto con los litros de agua que consumen en un día. Anotamos todos los nombres, al lado pondremos los litros de cada persona que consume en un día. Lo convertimos en tabla en la que tú desees, el color, lo que sea, y después pondremos nuestra tabla de frecuencias junto con los datos, frecuencia absoluta, frecuencia relativa acumulada y los grados. Anotaremos nuestros datos, luego la frecuencia, que es el número de veces que se repite un dato de cada uno, y luego lo sumaremos todos para sacar nuestra n, nuestro total de datos. Luego sacaremos nuestra frecuencia acumulada, la cual el primer renglón será igual que el otro, que es 2, y después lo sumaremos al siguiente, que es 4. 2 más 4 igual a 6.
Así sucesivamente, 6 más 3, 9, 9 más 7, 16, 16 más 3, 19, y luego pasemos a la frecuencia relativa, la cual será tu frecuencia entre tu número de datos, 2 entre 19 por 100, 10.52, y así sucesivamente en todos los datos. Luego, sacando el porcentaje y sumándolo todo, te tiene que dar un total del 100%. Después sigue la frecuencia relativa acumulada, que va a ser lo mismo que hicimos con la frecuencia acumulada, solo que con la relativa. La vas a ir sumando en cada uno, 10.52 más 21.05, 31.57, y así sucesivamente hasta que al final te dé el 100%. Y tiene que dar igual que la frecuencia relativa en el total, 100%. Luego continuaremos con los datos, que los datos será el porcentaje de tu frecuencia relativa por 360, que son tus datos, entre 100. Entonces hacemos esa operación en Excel y nos dará el resultado de datos, de grados que tiene que va a ocupar en el círculo, en tu gráfica circular. Así en cada uno. Y también el total te tiene que dar, cuando lo sumes todos, tiene que dar 360 grados. Luego la convertiremos en nuestra tabla de frecuencias en una tabla en Excel y sacaremos nuestra gráfica de barras, que es con los datos y tu frecuencia. Le picas en las gráficas, eliminas la serie 2 y seleccionas los datos que quieres que aparezcan en tu eje Y, que es tu frecuencia, y en tu eje X, que son tus datos. Los seleccionas para que aparezcan y le picas en aceptar. Y tienes tu gráfica de barras hecha. Luego graficaremos la gráfica circular, que es con tu frecuencia relativa en porcentajes. Luego la de ojiva, que lo va a hacer con tu frecuencia relativa acumulada, siempre va a ir en forma ascendente hasta llegar al 100%. Fíjate también en tus datos, y si tienes que seleccionar datos, los seleccionas. Luego las vas a pegar en f de x para sacar tu media, que es igual a tu promedio. Lo seleccionas todos tus datos, enter, y te lo da. Luego tu mediana, que es tu n entre 2 más 1, es tu posición 10, te vas a tu posición 10, que es igual a 2. Luego tu moda, te vas a tu tabla de frecuencias, la que más se repita, que es 2. Y luego vas a sacar tu desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. En desviación estándar le picas en f de x también, seleccionas tus datos y te los pone. Y de varianza es desviación estándar al cuadrado, realizas la operación en Excel, tu dato al cuadrado te lo da. Y luego tu coeficiente de variación, que es desviación estándar entre media por 100. Realizas toda esa operación en Excel, es una gran herramienta que te facilita las operaciones. Lo haces la operación y te da el resultado correcto. Y eso sería todo. Tu primer número es el dato más chico, el cuartil 1 es 0.25 por n más 1, tu cuartil 2 es igual a tu mediana, tu cuartil 3 es igual a 0.75 por n más 1 y el último número es tu dato más grande. En el tallo se ponen los enteros y cada hoja va a significar su decimal. Punto 0 significa 1.0 y así sucesivamente hasta que acomodes todos tus datos en ese orden. Nosotros como equipo aprendimos a repartirnos la información del proyecto de tal manera para que todos entendiéramos lo que estábamos haciendo. Aprendimos a trabajar en equipo y apoyarnos cuando teníamos dudas. También aprendimos que para muchas cosas se necesitan las estadísticas y que son muy importantes. Pudimos hacer un problema adentrándonos más en lo que estábamos haciendo e investigando más para ampliar nuestro conocimiento, para que a la hora de hacer el problema tuviéramos un conocimiento más amplio. Como equipo nos organizamos muy bien y de esta forma pudimos hacer el proyecto de excelente manera. Mariana Plasencia Rendón. Sara Hernández. Diego Barba. Natalia Anguiano.